Y vamos a seguir hablando de los derechos de la mujer y particularmente un día como hoy que se está en estos momentos conmemorando lo que es el Día de Lucha de la Despenalización y Legalización del Aborto en toda América Latina y el Caribe. Y es un día también de mucha reflexión. Por eso vamos a tomar contacto con Noelia Coriamoya. Ella es integrante de la Ronda de Mujeres Roldanenses, como siempre tiene la amabilidad de atendernos. Y para charlar un poco de este tema, Noé, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Buen día. Bueno, ¿qué reflexión se hace en un día como hoy? Bueno, es un día, como vos dijiste, de lucha por la legalización del aborto, que digamos, digamos, de alguna manera se conmemora en toda América Latina y el Caribe. Y bueno, es muy particular, digamos, en este momento, en este contexto, ¿no? de pandemia, en donde creemos y certeza de que esta cuestión del derecho a poder acceder a esta práctica de un aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de urgencia y más en este contexto. Es decir, es una prioridad poder acceder a la práctica. Recordamos que hace muy poquito nos enterábamos por un vocero digamos, de la parte de Nación que este año finalmente no se iba a tratar el tema de la ley, ¿no? Recordemos que cuando asume nuestro presidente Alberto Fernández, él dice que este va a ser un año en donde la ley iba a estar aprobada. Y bueno, desde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que recordemos que este año cumplió 15 años que se viene trabajando, no es algo que aparece ahora, ¿no? Desde el 2018, cuando fue el tratamiento de la ley, que surgió todo el debate, como que se puso, ¿no? Un poco en boca de las mesas de todas las familias, pero recordemos que la campaña hace 15 años incansablemente que le viene poniendo el cuerpo a la organización y a la lucha porque se pueda efectivizar la aprobación de esta ley. Entonces, bueno, sacaron un comunicado en estos días de la campaña en donde se va a pedir el tratamiento urgente y la aprobación de esta ley en lo que queda del año, en lo que queda de este 2020, porque bueno, como te decía, es una prioridad en este momento. Recordemos que bueno, tuvimos hace muy poquito que salió también en todos los medios un caso que tuvimos acá muy cerquita en Casilda de una niña abusada y que bueno, que hace muy poquitos días fue obligada a parir. Digo, tenemos varias cuestiones. Por un lado, cuando nosotros hablamos de las maternidades, siempre seguimos hablando de esto de las maternidades que tienen que ser deseadas o no. Siempre digo en lo personal, a veces hay muchas críticas, ¿no? Cuando a mí me preguntan en lo personal, que vos, bueno, pero vos sos madre de 3 hijos y demás, sí, claro, es una práctica que probablemente yo no acudiría porque es una cuestión mía personal que tiene que ver con mis deseos de la maternidad, pero también tengo que entender que hay muchísimas mujeres y niñas, sobre todo, ¿no? En niñas en donde, bueno, estamos hablando ya de un delito sexual, ¿no? En donde, bueno, la realidad de otras mujeres es diferente y que esta práctica tiene que estar garantizada porque es una cuestión de salud pública, o sea, de eso ya no, digamos, no podemos seguir discutiendo esta cuestión que le corresponde al Estado poder garantizar que esta práctica sea segura y que sea accesible para todas las mujeres. Muchas mujeres siguen muriendo por abortos inseguros, digamos, en esta desesperación de encontrarse no sé si la obligación, pero bueno, con la situación en donde deciden interrumpir su embarazo, siguen muriendo o sus cuerpos quedan mutilados para la posibilidad de la maternidad a futuro. El caso de, bueno, es tremendo la violencia que se sigue ejerciendo la violencia sexual sobre las niñas y la doble violencia cuando se las obliga a parir. Hace muy poquito escuchábamos a unos funcionarios en los medios decir que, bueno, que había una niña de 12 años que ella había dado el consentimiento. Digo, esto es algo que tiene que quedar clarísimo. Estamos hablando de una niña de 12, 13 años que no hay ningún consentimiento posible, ¿no? Sí podemos hablar de una relación perversa, en el caso que cuando muchas veces son familiares del ciclo, no, perdón, del entorno intrafamiliar,
pero no podemos hablar de un consentimiento de una niña para una relación sexual. Y esto también me parece importante poder decirlo. Y poder seguir denunciando digamos, la falta de acceso a los derechos que en realidad sí están garantizados. Recordemos que hay una ley desde el 1921 que tiene que ver con lo penal, en donde hay 3 causales para poder abortar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las niñas, nos referimos a esto, que son las situaciones de violaciones, de violencia sexual, y sin embargo no se puede acceder fácilmente, ¿no?, en las instituciones públicas. Incluso, bueno, todo lo burocrático, ¿no?, que tiene que ver y con muchísimas trabas y esto que muchas veces no se termina de entender, ¿no? Una niña que la obliguen a ser madre, ¿no? Eso es lo que muchas veces llama la atención. Ahora, en todo esto que comentabas, ¿no? Yo quería hacer hincapié también particularmente en lo que es la educación sexual, ¿no? Algo que desde hace muchísimo tiempo se viene tratando de establecer en los colegios, en las escuelas, desde chicos, muy importante y que no termina tampoco, ¿no?, de ser una realidad en los distintos contextos de aquí de la sociedad, más precisamente. Sí, sí, sí. Está bueno esto que decís porque, bueno, recordemos que la campaña, dentro de lo que es la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es este pañuelo verde, que tiene una inscripción, que son 3 pilares fundamentales. Una es esta que vos decís, que es la exigencia de la ley de que se aplique la educación sexual para poder decidir. Después otro de los pilares es los anticonceptivos justamente para no abortar, y el aborto legal para no morir. Estos son los 3 pilares. Y en cuanto al primer pilar, que es importante, que es donde se apunta a una buena educación sexual, bueno, en este momento de contexto de pandemia, se está haciendo muy difícil el acceso. Digo, ya veníamos tratando, ¿no?, digamos, esta cuestión y denunciando la falta de aplicación en muchas instituciones educativas, estamos hablando, de todos los niveles. Imagínate ahora en este contexto, ¿no? Como que, bueno, al menos yo tengo 3 hijos y lo que veo todo el tiempo, que bueno, esto de la escuela virtual siempre está como más del contenido que tiene que ver con la matemática, con lengua, con física, con sociales, pero bueno, como que está muchísimo más acentuado ahora en este contexto la falta de contenido de educación sexual. Y recordar lo importante que fue cuando empezó a aplicarse en las instituciones, sobre todo en las primarias, la cantidad de número de denuncias de niñas y de niños que podían hablar en las escuelas. Digo, imagínate lo importante que fue. Bueno, en este momento tenemos ahí como un agujero, digo, las niñas están en la institución con esta maestra del cara a cara para poder contar cómo finalmente había empezado a ocurrir, viste, que era como una catarata de denuncias que había incrementado el triple, que fue el año pasado y el anterior, con el tema de las denuncias, de lo que les pasaba muchas veces a estas niñeces en sus hogares. Bueno, a ver, día lunes, lamentablemente con todo este tema de pandemia, muchas actividades, ¿no?, dentro de lo que habitualmente se pueden llegar a desarrollar, con movilizaciones y todo, no se puede realizar. Hay mucho a través de lo virtual. No sé si tenés algo ahí como para que las personas y algunas de las que quieran acompañar, obviamente, lo que es este día, lo pueden llegar a hacer a través de distintas páginas. Sí, mira, hay, digamos, todo, bueno, hay como vos dijiste, todo marcha, todo lo que fue este año siempre se hace a través de lo virtual y es importante acompañar. Hay un canal de YouTube, que el canal se llama Campa, bueno, que ponen en YouTube /Campa Aborto Legal, ¿sí? Que es el canal de YouTube de la campaña. A las 18 horas hay un pañuelazo federal ahí, virtual, que se pueden conectar y que, bueno, está bueno siempre, más allá que todas las semanas siempre hay charlas, como lo que eran los martes verdes, en un momento que eran las plazas, siempre se hace virtualmente. Y después, la otra sugerencia es cada uno desde sus redes personales, ya sean los Twitter, Instagram, Facebook, que bueno, que puedan subir algún mensaje o alguna foto, el pañuelo, y hay 2 hashtags que sí la campaña está pidiendo para poder visar mejor, que es el hashtag aborto legal 2020 y el otro hashtag es urgente.
O sea, con cualquiera de estos dos hashtags, y también pueden arrobar Campa Aborto Legal 2020, ¿no? Que es, digamos, estarían etiquetando también a las redes de la campaña. Eso, digamos, en todo el día de hoy para poder seguir visibilizando, y sobre todo esto que se pide desde la campaña, la exigencia de que se trate la ley para la aprobación, y sobre todo porque hay un proyecto que ya fue presentado, digo, más allá que el presentar su propio proyecto, hay un proyecto que fue estudiado, de que fue elaborado colectivamente por muchísimas organizaciones, y que hasta que finalmente la campaña llega a este proyecto que ya está presentado, ¿no? Así que bueno, lo que se viene, digamos, hoy, fundamentalmente de ahora en más, es la exigencia al Estado de que en lo que queda del año se pueda tratar esta ley como se había dicho anteriormente, porque es urgente y es una prioridad, y es sobre todo mucho más prioritario aún en este contexto. Totalmente. Noelia, te agradecemos mucho con el contacto como siempre, y vamos a seguir de cerca todo lo que puede llegar a surgir en materia de novedades desde la propia ronda también, y particularmente de estos temas tan importantes. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes. Noelia Coriamoya es integrante de la Ronda de Mujeres Roldanenses, como siempre atendiéndonos en este día de lucha por la despenalización y la legalización del aborto, así se dice, que se está conmemorando como siempre, como cada 28 de septiembre, en toda América Latina y también en el Caribe. Continuamos con más informe regional.